James, el CEO, quiere hablar contigo y Michael también está con él. Parece que finalmente te dejan ir. Supongo que solo soy un tipo desafortunado. Mientras me dirigía a la oficina del CEO a través del ascensor en el pasillo, quedé envuelto en gloom. Cuando entré a la oficina del CEO justo cuando mi subordinado había dicho que el señor Smith y el jefe de departamento Michael estaban allí, no encajas en nuestra empresa, estás despedido al escuchar este repentino despido del señor Smith. Michael sentado a mi lado levantó las comisuras de su boca estallando en una sonrisa de alegría, pero entonces, ¿quizás estás malinterpretando algo? La verdadera naturaleza de este despido que reveló a continuación fue sorprendentemente inesperado. Soy James, este año cumplí 37 años, solo un empleado común y corriente de la compañía. Ahora vivo en un rincón de Nueva York, originario de una área rural de Idaho, tal vez sea porque me crié en un entorno rural generoso y tranquilo, aunque es un poco extraño decirlo de mí. Nunca he podido volverme tan tranquilo y distante como la gente de la ciudad que siempre se pone del lado de los que están en problemas o en una situación difícil. Posición más débil. Un hombre de profunda compasión. Fui a la escuela en Royal, Idaho hasta la secundaria y luego asistí a una universidad privada de Mid-Tire en Nueva York durante mis años universitarios. Trabajé en varios trabajos a tiempo parcial y finalmente conseguí un trabajo en una empresa de identificación, que en ese momento era poco más que una startup. Antes de darme cuenta, habían pasado 15 años mientras luchaba y trabajaba en esta empresa y llegué a esta edad. La empresa, que era pequeña cuando me uní, se ha convertido en una empresa de comercio de ID de tamaño mediano. Soy gerente de nivel medio y jefe de la sección de desarrollo de sistemas en nuestra sede de Nueva York. Mi ambiente de trabajo está lejos de ser ideal, por decirlo menos. Estoy constantemente atrapado entre las demandas de mis superiores y las necesidades de mis subordinados. Son un ejemplo clásico de estar atrapado entre la espada y la pared. Especialmente soy uno de mis subordinados, muchos de ellos provienen de universidades prestigiosas, lo que generalmente los hace difíciles de manejar. Por lo tanto, como supervisor mediocre con una formación educativa significativamente inferior a la de ellos, a menudo siento su desafío y burla hacia mis instrucciones, incluso si no lo expresan abiertamente. En otras palabras, me miran con desprecio como si fuera su jefe. Además de mi superior directo, el jefe de la sección de desarrollo de sistemas Michael es un oportunista típico que ascendió en la escala profesional simplemente por ser inteligente. Los beneficios sin esforzarse. Estos subordinados y superiores problemáticos son en su mayoría de la prestigiosa universidad privada K University, formando un clic universitario interno insoportable. Michael me dice a menudo: James, tu alma mater en la universidad es como la típica universidad alternativa para nosotros, los graduados de la Universidad K. ¿No es triste que debas albergar tal complejo? Da miedo. Michael diría esto en voz alta asegurándose de que lo escuche y luego los subordinados de la Universidad K se reirían burlonamente de mí a pesar de que no era nada gracioso en la universidad de mi alma mater. No está altamente clasificado y se considera una escuela segura para estudiantes que aspiran a universidades prestigiosas como la Universidad K. Yo también postulé para universidades prestigiosas pero terminé en la universidad como mi opción de seguridad, por lo que los comentarios sarcásticos de Michael a menudo me tocaban la fibra sensible en esta oficina tan ajetreada. En torno mi oasis era Elizabeth, quien recientemente comenzó a trabajar como limpiadora en nuestra oficina. Elizabeth, que aún no estaba acostumbrada a su trabajo, a menudo cometía errores y parecía perdida en el piso, lo que llevó a algunos empleados más jóvenes y malintencionados a chasquear la lengua o acosarla abiertamente. Mencioné anteriormente que haberme criado en el campo me ha inculcado una naturaleza que no puede ignorar a aquellos en posiciones vulnerables. Llevaba un gran sombrero de limpieza calado sobre sus ojos y una gran máscara que hacía difícil ver su rostro, pero parecía ser bastante mayor. Se encariñó conmigo cuando la ayudé y comencé a tener una pequeña charla compartiendo historias de su vida que fueron interesantes y esclarecedoras. De hecho, las historias de Elizabeth, quien ha vivido muchos años y es una persona mayor en la vida, fueron interesantes y llenas de sabiduría en medio del ambiente de trabajo hostil que me dejó nervioso. Las charlas informales con Elizabeth gradualmente se convirtieron en una forma irreemplazable de relajación para mí. Sin embargo, mis subordinados en la sección de desarrollo de sistemas, especialmente aquellos en la Universidad K, dirigidos por Michael,
se burlaron abiertamente de nosotros al verme con mi educación inferior charlando felizmente con la limpiadora Elizabeth, decían lo suficientemente alto como para que pudiéramos escuchar a los de baja educación. Finalmente llegué a la estación más cercana a mi empresa cuando pasé por la puerta de boletos y bajaba las escaleras para de la plataforma una billetera salió volando del bolso de una anciana que caminaba un poco delante de mí y cayó al suelo, sin embargo la anciana no se dio cuenta y continuó corriendo hacia la plataforma. Inmediatamente me abrí camino entre la multitud y recogí a los caídos. La billetera miró hacia arriba y la buscó frenéticamente para mi alivio. La encontré ya alineada en el área de embarque del andén. Era una plataforma para un tren que se dirigía en dirección opuesta a la mía. Necesito devolverle esta billetera a esa anciana rápidamente. En medio de la multitud de la hora pico, bajé corriendo las escaleras hasta el andén lo más rápido que pude, pero desafortunadamente el tren ya estaba entrando, las puertas del tren se abrieron de repente y la anciana abordó. No hay opción, va en sentido contrario, pero yo tendré que subirme a ese tren desesperado. Bajé corriendo las escaleras y apenas logré deslizarme por las puertas justo cuando se estaban cerrando. Abordé el tren en dirección opuesta a mi casa. Una vez allí, encontré el tren lleno hasta los topes de viajeros. Había visto a la anciana con la billetera perdida abordar el siguiente auto. Tengo que entregarle esta billetera antes de que se baje mientras recibía algunas miradas anoides y TTS de otros pasajeros. Me disculpé profusamente y lentamente me abrí paso a través del auto lleno de gente hacia la siguiente. Cuando llegué al auto de la anciana habían pasado 2 estaciones mientras le explicaba rápidamente cómo encontré su billetera y vine a devolverla. La anciana parecía increíblemente sorprendida, aunque parecía bastante mayor, parecía enérgica y tenía un rostro amable y refinado. Lo que me llamó la atención fue cómo sus ojos se abrieron en estado de shock en el momento en que me vio. Eres una persona tan amable que te esfuerzas por devolver una billetera perdida abordando un tren que va en dirección opuesta a tu casa. La anciana estaba tan conmovida. El tren en la dirección equivocada. Decidí esperar en el andén opuesto por un tren que regresaba por donde vine. Fue entonces cuando se me ocurrió algo extraño, como supo esa señora mayor que tomé el tren en la dirección opuesta a pesar de no haber mencionado nada al respecto. Yo misma, la anciana, de alguna manera supe que había tomado el tren en la dirección opuesta para devolverle su billetera. La vida está llena de misterios. Con un gesto de perplejidad sacudí la cabeza. Abordé el tren a casa al día siguiente. Cuando llegué al trabajo, como siempre, mi colega Brian. Corrí a mi escritorio. James, muchas gracias por la propuesta que me asesoraste la semana pasada. La presenté como me indicaste y obtuvimos el contrato, y esta mañana el señor Smith me llamó personalmente para felicitarme por todo. Gracias a ti, sinceramente, siempre pensé que Brian era uno de los que me menospreciaba con mala actitud, así que su cambio repentino me tomó por sorpresa. Le había aconsejado a Brian en numerosas ocasiones y esta no era la primera vez que se concretaba un trato, pero sí era la primera vez. Él había expresado su gratitud y me agradeció como si esto estuviera siendo elogiado por el señor Smith personalmente, realmente un game changer. Sintiendo mi escepticismo, Brian agregó, sí, James, la razón por la que vine a agradecerle es que él me dijo que este acuerdo exitoso es gracias a James. Supervisor competente y ejemplar, asegúrese de agradecerle adecuadamente al ver a Brian alejarse. Desde la semana anterior empezaron a llegar buenas noticias y resultados uno tras otro. Concretamente, uno de nuestros clientes más antiguos se acercó a nosotros con una propuesta para embarcarnos en un gran proyecto juntos y para mi sorpresa me nominaron como responsable de nuestro. Después de haber trabajado aquí durante aproximadamente 15 años, esta fue la primera vez que me solicitaron específicamente para un proyecto en el pasado, incluso si hacía un trabajo de alta calidad. Alguien más siempre parecía tomar el crédito o obstruir mis esfuerzos. Sentía como si hubiera pasado de siendo un símbolo de desgracia para alguien que disfruta del centro de atención. Le pregunté a Jessica, el representante del cliente, por qué me eligió como persona codificadora para nuestra empresa a pesar de que había otros empleados disponibles. Jessica respondió que era porque el señor Smith lo recomendó y nos aseguró que sí es James.
Del Departamento de Desarrollo del Sistema, no puede haber ningún error, nos tomamos la libertad de analizar sus logros pasados, fiel a su palabra, descubrimos que usted es un individuo excepcionalmente capaz. Y así mi vida corporativa, que alguna vez fue desafortunada, parecía estar tomando un giro para mejor, recientemente levantándome el ánimo y haciéndome sonreír para mis adentros, el hecho de que un cliente me nombrara la persona a cargo de un proyecto sin precedentes me llenó de entusiasmo y me sumergí en el preparativos. Este proyecto fue sin duda la mayor oportunidad en mi carrera y su éxito mejoraría significativamente mi reputación. Documentos preparándome para las presentaciones, estaba dándolo todo aprovechando cada pizca de fuerza que tenía después de un mes de días tan vertiginosamente ocupados en días llenos de trabajo, la presentación final donde conocería a todos los clientes estaba a solo 2 días de distancia después de trabajar incansablemente durante noches sin dormir. Llegué al trabajo tratando de contener mi entusiasmo y lancé el sistema recién terminado para una prueba, luego intenté abrir el archivo del documento de especificaciones almacenado en mi PC junto con otros archivos para la presentación de la negociación comercial, pero ya no estaban, todos los archivos se eliminaron, además, todos los archivos de copia de seguridad que hice como medida de precaución también se borraron y aún más, todos los documentos que había impreso. Busqué debajo de mi escritorio y en mis cajones buscando desesperadamente las pilas de documentos pero no los encontré por ningún lado. Mientras hacía esto, atraídos por mi grito anterior, algunas personas se acercaron riéndose amorosamente cuando me volví hacia la fuente de la risa cruda que había Michael y su séquito mirándome con desprecio. Lástima, todos esos documentos en los que trabajaste tan duro y los archivos de tu PC, este tipo los tiró todos a la basura. Michael aparentemente encontró la situación hilarante, intimidado, se echó a reír señalando a David, un empleado junior que era David. Un recién llegado, pero al igual que Michael, era de la Universidad K y tenía una personalidad desagradable que actuaba como el lacayo de Michael. Pensé que tus archivos y documentos eran basura como tú, así que eliminé todos los archivos junto con las copias de seguridad y tiré todas las pilas de papel a la trituradora. Mientras David hacía su comentario frívolo, Michael y el resto del grupo estallaron en una risa incontrolable. Jaja, es muy gracioso, los tiró a todos por la borda, ahora James puede hacer su presentación, adiós, negocio, oh cielos, un proyecto tan grande se ha desperdiciado, qué lástima. Dije, ¿tienen idea de lo que están haciendo? ¿No se avergüenzan de ustedes mismos por rebajarse a tal cosa? Acciones despreciables a las que David respondió descaradamente: para nada. Tenemos que cortar de raíz cualquier mala influencia de nuestro incompetente senior, o somos nosotros, los juniors, quienes terminamos siendo aplastados. Jaja, siendo regañado por el nubio James, te has estado recibiendo un poco demasiado arrogante últimamente porque te reconocieron un poco, eras una monstruosidad, así que simplemente te dimos un control de la realidad. Sigue adelante y avergüénzate en la reunión de negocios y vuelve a ser tu yo mediocre y no te atrevas a adelantarte nunca más. Michael aprovechó el momento. Entonces son verdaderos sentimientos al escuchar las espantosas palabras de Michael. Me di cuenta de todo. Sentí que sus acciones fueron claramente impulsado por feos celos hacia mí, aturdido por sus acciones y respuestas. Me quedé sin palabras cuando Michael, con un tiro de despedida de que esto sea una lección, nunca vuelvas a sobrepasar tu inútil supervisor, se alejó con su garaje entre de mi escritorio mientras observaba sus figuras en retirada. Podría comenzar de nuevo desde cero, pero no hay absolutamente ninguna manera de que pueda terminar antes de pasado mañana. La reunión de negocios de mañana habrá terminado. ¿Cómo podría haberlo hecho? He sido tan descuidado que me culpo por dejar mi PC desbloqueada y por dejar descuidadamente los documentos junto a mi escritorio, sintiendo una sensación de inutilidad en retrospectiva. Al día siguiente fui a trabajar sintiéndome completamente abatido con la reunión de negocios ahora aparentemente condenada al fracaso. Mi espíritu había tocado fondo y estaba abrumado por la depresión, apenas podía soportarlo, no podía concentrarme en el trabajo. Fui solo a la sala de descanso, suspirando repetidamente y sosteniendo mi cabeza entre mis manos avergonzadamente. Sentí un nudo en la garganta por mi propia insuficiencia. Entonces alguien me dio unas palmaditas en el hombro, mirando hacia arriba. Vi a Elizabeth, la limpiadora, mirándome con preocupación.
Elizabeth, lo siento, no estoy de humor para una pequeña charla en este momento. Mientras decía esto, Elizabeth sonrió amablemente mostrando solo sus ojos y luego presentó algo que había estado escondiendo detrás de su espalda para mi asombro. ¿Qué, Elizabeth? ¿Dónde hiciste? Encuentro estos sorprendidos, pregunté y Elizabeth respondió: anteayer cuando estaba recogiendo basura encontré una gran pila de documentos en la papelera para triturar que normalmente no está allí, me pareció extraño, así que revisé y vi que eran los documentos que has estado trabajando tan duro todos los días que pensé que no podía dejar que cosas tan importantes fueran destrozadas, así que las junté y guardé todas allí mismo. En ese momento Isabel se me apareció como una santa. Isabel, muchas gracias. Con estas puedo. Sigue adelante con la presentación y negociación de mañana. Me salvaste en el último minuto. Eres mi salvadora, Elizabeth. Gracias. Abrumada por la gratitud que no pudo evitar alegrarse él. Isabel me miró con expresión complacida, asintiendo repetidamente mientras hablaba. Lo que pasa viene después de todo, eres mi salvador. Ante el comentario críptico de Elizabeth, la miré desconcertado solo para verla reírse divertidamente en respuesta. Al día siguiente pude asistir a una presentación del gran proyecto en el que estábamos trabajando con nuestro cliente y gracias. Según los documentos, logré realizar una presentación exitosa. Las negociaciones posteriores también terminaron con gran éxito y dieron lugar a contratos con varias empresas clientes importantes. Resultó ser uno de los acuerdos más importantes en la historia de mi empresa. De Elizabeth, gracias. Las negociaciones fueron un gran éxito gracias a ti. Quería compartir este gran éxito con Elizabeth, quien había guardado los documentos antes que nadie. Cuando llegué feliz al trabajo al día siguiente, David me saludó a Ed, uno de los rencorosos seguidores de Michael. David me dijo con una mueca de desprecio: James, el señor Smith quiere hablar contigo. Y Michael se une a él. Parece que James finalmente te despidió. Todavía zumbando por el éxito de las negociaciones de ayer. Las palabras de David se sintieron como una ducha fría justo cuando pensé que finalmente estaba en condiciones de hacer brillar mi alegría. Duró poco y ahora me estaban despidiendo. David mencionó que Michael también estaba en la oficina del CE. Probablemente Michael había enmarcado la eliminación de mis archivos como resultado de mi mal manejo, lo que debió haber llevado a discusiones sobre mi despido debido a una supuesta falta de habilidades de manejo de confidencialidad. Supongo que solo soy un tipo desafortunado con el corazón apesadumbrado. Me dirigí a la oficina del CEO reflexionando sobre estos pensamientos en el ascensor y en el pasillo. Llamé y entré a la oficina del CEO. Al entrar, tal como David había dicho, el señor Smith y Michael estaban allí. Tía James, has venido, toma asiento. El señor Smith me hizo un gesto para que me sentara. De repente, dijo que no eres apto para nuestra empresa. Estás despedido. Pensé para mis adentros en shock, esto es tan repentino, y grité. Al escuchar internamente el abrupto anuncio del señor Smith, Michael, sentado a mi lado, sonrió con alegría, aunque estaba preparado para lo peor. La injusticia de todo esto me llenó de una sensación insoportable de frustración y no pude evitar cuestionar al señor Smith. Señor Smith, estoy completamente satisfecho. Consciente de que no me había desempeñado perfectamente, me disculpo. Sin embargo, siempre he trabajado diligentemente para esta empresa. ¿No es un despido repentino demasiado duro? ¿Podría al menos explicar la razón por la que interrumpió mi declaración? El señor. Algo no estaba hablando de despedirte, lo que exclamé sorprendido ante la inesperada respuesta del señor Smith. James, eres un tesoro para nuestra empresa. Despedirte sería una pérdida para nosotros. Estaba hablando de despedir a Michael. Tú, Michael. Ante las palabras del señor Smith, Michael estaba desconcertado. ¿Qué está diciendo, señor Smith? ¿Por qué me despidió al gerente en lugar de a este supervisor incompetente? James, incluso en este punto, Michael no reprimió su desdén por mí, es todo lo contrario. Y Michael, ¿por qué cree que es justo para usted, para ser despedido? Deberías saberlo mejor, ¿no vienes ahora? El señor Michael fue el primero en reaccionar enojado. La señora de la limpieza: oye, estamos teniendo una conversación importante aquí, no irrumpas. A pesar de que Michael te haya gritado, Elizabeth, replicó la anciana, ¿con quién crees que estás hablando? Elizabeth se quitó la máscara y el sombrero que nunca se quitó en público al ver su cara. No puedo evitar exclamar, definitivamente era una cara que reconocí. Eres tú,
la señora que dejó caer su billetera en el tren esa vez cuando le pregunté tentativamente. Elizabeth sonrió cálidamente y respondió yes. Muchas gracias por ese tiempo. Gracias a ti no perdí mis importantes tarjetas de efectivo y mi licencia de conducir, eres mi salvador. Pensar que la elegante anciana que encontré esa vez era el personal de limpieza con el que charlaba todos los días al ver mi sorpresa sin palabras. El señor Smith agregó con una sonrisa. De hecho, James. También quiero agradecerte por devolver la billetera de mi madre, aunque con retraso, lo aprecio. Parecía que Michael fue el más sorprendido por las palabras del señor Smith. Mi madre, espera, ¿es esta señora realmente tu madre? Cuando el rostro de Michael se puso pálido por la sorpresa, el señor Smith comenzó a temblar de miedo. Su rostro se puso aún más pálido después de darle a Michael una mirada desdeñosa. Elizabeth comenzó a explicarle situación. Los detalles fueron los siguientes: la madre, que quería contribuir a la compañía de Heron. De alguna manera, decidió utilizar sus habilidades de limpieza y comenzó a trabajar como limpiadora. Mientras trabajaba como limpiadora, observó al personal de la oficina y sus personajes durante este tiempo. Elizabeth se sintió atraída por mi ética de trabajo y carácter después del incidente con la billetera. Incluso le había sugerido a su hijo que se reconsiderara mi ascenso y evaluación de desempeño. Además, Elizabeth había estado vigilando el comportamiento tiránico de Michael y había informado todo, incluida la verdad sobre los documentos de negociación, al señor Smith. Dijo con calma: Michael, realmente eres despreciable. Hoy estás siendo despedido por razones disciplinarias, pero antes de eso discúlpate con James por todos los problemas que le has causado. Si te queda algo de conciencia como ser humano. Michael, agachado en el suelo y sosteniendo su cabeza semanalmente, miró hacia arriba y dijo: James, lamento todas las cosas malas que he hecho al ver a Michael derrumbarse y sollozar. Sentí un profundo sentimiento de lástima al final. Las malas acciones de Michael salieron a la luz y la junta directiva decidió por unanimidad despedirlo por razones disciplinarias. Michael se fue, pero sus seguidores permanecieron en la empresa. Irónicamente, al día siguiente, los que formaban parte de la facción de Michael vinieron a mí uno tras otro disculpándose por sus groserías e insultos pasados. Después de estos eventos, fui ascendido a jefe del departamento de desarrollo del sistema. En el siguiente cambio personal, la paz regresó al departamento. La lección de toda esta experiencia fue que aquellos que extienden una mano a otros necesitados encontrarán a otros dispuestos a ayudarlos en sus propios momentos de necesidad. Elizabeth me devolvió el favor de regresar su billetera con el importante hecho de guardar documentos cruciales para un acuerdo comercial. Fue una verdadera realización del dicho: la amabilidad engendra amabilidad. Ha pasado medio año desde entonces. Como nueva jefa del departamento, sigo teniendo una buena relación con Elizabeth, la madre del señor